Adelante, hermano. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de el siervo David, que es también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Vamos a ver, no me está funcionando. Romanos 4, capítulo 4, versos del 6 al 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él vivió bajo la dispensación de la ley. Sin embargo, estamos viendo que no fue justificado a través de la ley. Yo tenía conflicto con esto. Yo creía que todos los grandes hombres del antiguo pacto habían sido justificados por obras o por fe más obras. Pero hemos aprendido, trazando bien la palabra, que tanto Abraham como David nos demuestra la Biblia, nos demuestra la palabra de Dios, que fueron justificados por la fe sola. Y de hecho Abraham ni siquiera estaba la ley, ni siquiera había circuncidado cuando él ya estaba siendo justificado por creer. Ahora estamos viendo el ejemplo de David. David está bajo la dispensación de la ley, pero David está asegurando aquí que bienaventurado. Si nosotros vemos aquí, dice: bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces David tenía una seguridad de su justificación sin las obras de la ley. Es un ejemplo claro que nosotros podemos ver, y aquí encontramos a David en la dispensación de la ley. Entonces, si David está bajo la dispensación de la ley, y si la ley estaba dada, y si fuésemos justificados por la ley, como algunos que quieren guardar la ley hoy, en concepto de justificación, entonces David no hubiera dicho que es bienaventurado el hombre que es justificado sin las obras. Pero aquí vemos que él estaba bajo la dispensación de la ley, pero David no dice que fue justificado por las obras de la ley, sino que él fue justificado por la fe sola. Si trazamos bien la palabra, nos damos cuenta entonces de eso. Entonces David contaba con una garantía absoluta de justificación. Increíble. Y hoy en día, muchas personas no cuentan con esta garantía, no tienen esta fe sola en Cristo, sino que siempre están pensando en las obras. Y esto, hermanos, no solo hay teólogos inclusive que tienen dificultades con esto. Hay pastores que tienen dificultades con esto y siguen enseñando que somos justificados a través de las obras o a través de la fe más obras, pero no trazan bien la palabra. Nosotros podemos ver aquí que David contaba con esa garantía de absoluta convicción de que él había sido justificado por su fe sola, sin las obras de la ley. David no tenía ninguna duda de que sus pecados fueron perdonados. Él era creyente del Antiguo Testamento, tenía la seguridad de su salvación. Increíble, increíble, hermano. Pero ahora, aunque la palabra es clara, todavía existe esa dificultad. Y él dice: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto es lo que hace la gracia de Dios, hermanos. Justamente esa imputación que hay sobre nosotros, esa culpabilidad, es la que llevó Cristo en la cruz. Es por la que nosotros somos perdonados. Justamente esa imputación, esa culpabilidad que nosotros teníamos, el Señor pues nos sustituyó en la cruz. Nuestros pecados fueron puestos en Cristo en la cruz. Él murió en la cruz. Él es en el libro de registro de nuestras culpas, fue puesto en verde, y al Señor se le fue aplicado todo el pecado de la humanidad. Entonces, la justicia perfecta de Cristo
ahora está en nuestra cuenta. Aunque nosotros éramos culpables, aunque nosotros éramos deudores, ahora nosotros estamos libres. Ahora nosotros tenemos los números en verde. ¿Por qué? Porque todo lo que a mí se me imputaba, porque todo lo que a mí se me cargaba le fue cargado a Cristo. Entonces yo fui justificado por la fe sola en ese acto redentor de Él por nosotros, aparte de los ritos religiosos, aparte de la circuncisión, aparte del bautismo, aparte de lo que tú quieras. Nosotros fuimos justificados por ese acto redentor y por nuestra fe puesta sola ahí. Gloria a Dios por eso. La justificación es por gracia mediante la fe sola, aparte de los ritos religiosos. Hay muchos ritos religiosos, oraciones, ayunos, muchas iglesias inventan tantas cosas y tantos ritos, vestimentas, costumbres, comidas y lo que tú quieras. Pero la palabra, en Romanos capítulo 4, versos del 9 al 12, vamos a estudiar que la justificación es por gracia mediante la fe sola. Abraham fue salvo por gracia antes de la circuncisión. Ni siquiera se le había dado la circuncisión. Y él ya había sido justificado por su fe. Es increíble, hermanos, porque alguien habría dicho, no, pues Abraham tuvo que ser circuncidado, tuvo que circuncidarse. Sí, eso fue después, pero no fue, eso lo hizo ya justificado, no para justificarse. Capítulo 4, verso 9 al 10 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que antes de que él pudiera haber hecho una obra, ya él había sido justificado. Su fe le había sido contada por justicia. Gloria a Dios, hermano. La Biblia es clara que es por la fe sola puesto en Cristo Jesús. Número 2, la justificación de Abraham fue antes de la circuncisión. Entonces, él fue justificado de hacer cualquier obra. Y eso lo dice claro la palabra, por justicia, ¿verdad? Y creyó en descendencia, después de será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Era una señal. Era así como nosotros hacemos la cena del Señor, pero no era para justificar. Simplemente. Y en Romanos 4, verso 11, dice, y si vio la circuncisión como señal, como se hizo para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, afirma, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo vuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, la palabra nos ratifica, hermanos, que las obras vienen después y no son las que justifican y no son para justificar, sino que la fe sola en Cristo. Entonces, Abraham es presentado como un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos. De todos los tiempos. Fuera del rito de la circuncisión, Abraham fue justificado por fe. Entonces la justificación es por gracia mediante la fe, aparte de la ley. Abraham fue salvo por gracia antes de la ley. La ley no había sido dada.
Muchos se quieren justificar hoy a través de la ley y muchos tienen un problema con la ley. No hayan si seguirla o no seguirla. Algunos la declaran que, bueno, la vamos a seguir, pero como regla de vida, pero no. Y hay una gran confusión. Pero Abraham, está claro aquí que este siervo fue justificado antes de la ley, lo que significa que la ley no justifica. Entonces, la ley no justifica. Abraham fue salvado antes de ser circuncidado, en el capítulo 17 de Génesis. Por lo tanto, la justificación ante Dios fue aparte del rito de la circuncisión. No tiene que ver. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Gloria a Dios. Es por la fe. Es por la fe. Entonces, Abraham y David, ambos han sido justificados solamente por la fe, independientemente de las obras, independientemente de los ritos, independientemente de cualquier cosa. Tanto el siervo Abraham como el siervo David fueron, aunque son dos dispensaciones diferentes, fueron justificados de la misma forma por la fe sola en Cristo. Entonces, la promesa de Dios a Abraham no fue basada en la ley. La promesa de Dios a Abraham fue basada en el principio de la fe. Es decir, en el principio de esa confianza depositada en Dios. No ha sido en la ley. Pero ahora nos da problema que casi la mayoría nos quieren que nos justifiquemos a través de la ley y no en el principio de la fe. Pero ahora me doy cuenta que David, que Abraham fueron justificados a través de ese principio de la fe, fuera de las obras de la ley, fuera de cualquier otra obra de la ley. La justificación mediante la ley es contraria al principio de la fe. Es decir, que cualquiera que esté involucrando la ley es contrario al principio de la fe. Porque la ley obliga a hacer, la ley nos condena, la ley declara el pecado, pero la ley no puede justificar. La única que puede justificar es la fe en Cristo. Entonces la ley es contraria a la fe. Entonces, pero algunos quieren combinar estas dos cosas. Así es que no solamente es la justificación aparte de cualquier obra ritual, sino que es también aparte de cualquier ley. Somos justificados fuera de los ritos, fuera de cualquier ley, inclusive de la ley mosaica ordenada por Dios, aún inclusive de esa ley. Nosotros somos justificados por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la ley lo que produce es ira, hermanos. Y la ley anula la fe, vana resulta la fe. Entonces, si vamos comprendiendo, vamos a entender que la ley y la fe es como el agua y el aceite. No pueden coexistir juntos. Número 1, una persona que se acerca a Dios basada en la ley hace que la gracia de Dios sea ineficaz. Es decir, no podemos decir que es la fe más obras, porque entonces eso vuelve ineficaz la gracia y lo establece su palabra de esa manera. No podemos, como dije, es como el agua y el aceite. Así que cuando una persona se acerca basada en la ley o es legalista, ha invalidado la gracia de Dios o la gracia de Dios se vuelve ineficaz en él. Número 2, la ley solamente puede condenar, no puede salvar. Y eso lo dice
claro en Romanos 4, verso 15. La ley está no para justificarnos, sino para declararnos pecadores y para declarar la condena sobre ese pecado. Ese es el propósito de la ley. Al final la ley nos llevaría a Cristo, nos estaría diciendo los pecadores que somos y la condena que tenemos sobre nosotros, pero no nos justifica ni nos salva. Ni nos salva. Número 4, la justificación es por la gracia de Dios mediante la fe sola. La fe más la gracia, entonces sí es igual a la justificación. Romanos 4:16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. O sea, tiene que ser por fe para que sea por gracia. Número 1, el principio de la fe mira o depende solamente en Dios para la justificación. Es decir, que el principio de la fe no tiene ninguna otra alternativa. Depende totalmente, solamente en Dios para la justificación. Es decir, que el acto redentor para mí, hacia mi persona, es cuando yo pongo la fe en ese acto que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo recibo la justificación. Número 2, el principio de la gracia reconoce que Dios da la justificación gratuitamente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir la salvación? Bueno, todos preguntan, ¿qué hay que hacer? El principio de la gracia reconoce que Dios justificación gratuitamente, es decir, sin hacer nada. Entonces yo digo, las personas siempre manifiestan, no puede ser así de fácil. Algo tengo que hacer yo. Es decir, yo no quiero aceptar el regalo de Dios. No quiero aceptar la gratuidad o la misericordia que Dios me da para justificarme en el sacrificio de su Hijo en la cruz. Siempre estoy pretendiendo hacer algo. Siempre estoy pretendiendo hacer algo. Entonces, ese hacer algo es que invalida la gracia, porque por ese hacer algo, entonces yo creo que ya soy salvo más por lo que yo hice que por lo que Cristo hizo en la cruz. No puede ser de esa manera. Entonces, la definición de fe, pero usted me dice, ¿qué es fe? Pues fe es confiar en Él o en alguien o hacer algo por nosotros. Cuando se trata de la justificación ante Dios, una persona necesita confiar en el acto redentor, en su obra en la cruz. Es decir, al creer, al poner su fe en que ese acto que Cristo hizo en la cruz, por ese acto que Él hizo en la cruz, todos mis pecados fueron perdonados, los pasados, presentes y futuros, y he alcanzado salvación porque Él me lo ha prometido. Cuando yo creo, cuando yo pongo mi fe en ese acto redentor, entonces he alcanzado salvación. Entonces la fe en el concepto de creer significa de creer en el acto redentor. En la próxima lección vamos a ver o a clarificar un poco más esto, pero podemos entender entonces que yo recibo mi justificación gratuitamente, pero es a través de la fe, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. La redención es en Cristo. No hay redención fuera de Cristo. Y somos justificados gratuitamente. Significa que el acto redentor lo hizo Cristo, no lo hago yo. Yo solo debo de mirar hacia la cruz y poner mi fe en ese acto redentor. Y es el que me permitiría alcanzar salvación.
Gloria a Dios por eso y por su misericordia. B. Es solamente la justificación por gracia mediante la fe que nos da seguridad absoluta. Según Romanos 4, 16, en la parte B del verso. La seguridad no viene por depender en sí mismo, sino por la dependencia en Dios. Y yo creo que este es el problema. Este es el problema de nosotros. No nos gusta depender de alguien más. Nos gusta depender en nosotros. Yo creo que y esa dependencia, ese depositar nuestra confianza, ese depositar nuestra fe en que en ese acto redentor puede alcanzar salvación, ese es lo difícil. Y esto es, y no tener esa seguridad es no tener fe. Entonces en Romanos capítulo 4, en el verso 16, en la parte B, entonces nos asegura que nosotros debemos de depender completamente en Dios. La seguridad viene de esa dependencia y no de la duda. Nuestra justificación por medio de la fe es para personas de todas las dispensaciones. Romanos 4:16, ese verso, la parte B. Es decir, que la forma de justificarnos es transdispensacional. Es decir, es a través de todas las dispensaciones de la misma manera, a través de la fe sola, aparte de los ritos, aparte de las obras, aparte de la ley mosaica, de lo que tú quieras. Entonces, esa forma de alcanzar salvación, esa forma de alcanzar justificación, esa forma de alcanzar reconciliación con el Señor es transdispensacional. Esa forma siempre es por la fe sola puesta en Dios. No hay otra manera. Número 5, la justificación es por el poder de Dios mediante la fe sola. Abraham creyó la promesa de Dios. En Romanos capítulo 4, verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de naciones, de mucha gente, perdón, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Abraham tuvo fe y tuvo fe en la promesa que Dios le dio. ¿Y en qué tenía fe Abraham? En el poder de Dios, porque él siendo un hombre de 100 años y su esposa siendo estéril y con un número de años similar, entonces era imposible que pudiera cumplirse la promesa de Dios, pero Abraham creyó. Abraham creyó contra esperanza. Es decir, como humano era ilógico que eso podía darse. Entonces, solo que Abraham creyera que Dios era todopoderoso y creador, podía creer que podía pasar algo como eso, que dos viejitos pudieran engendrar, bueno, y no solo engendrar, sino que pudiera amamantar a su bebé durante todo ese tiempo. Entonces, la fe de Abraham fue anclada en el poder de Dios. Él no dudó, aunque como humano era imposible, pero él creyó que su Dios es poderoso y que la promesa iba a ser hecha, iba a ser verídica.
2, la fe de Abraham descansó en las promesas de Dios. Además de que Abraham creyó en el poder de Dios, Abraham creyó a las promesas de Dios. Si Dios le prometió, Abraham dijo, Dios ha de cumplir. Hermanos, nosotros debemos de ver el ejemplo de este gran hombre de fe. Entonces, estaba creyendo algo sobrenatural sobre su hijo en un par de viejos que ya era imposible humanamente. Y eso era creer en el poder de Dios. Y luego creer que eso podía ser, era creer en la promesa que Dios le había hecho. Abraham fue justificado por el poder de Dios. Número 1, la justificación por gracia mediante la fe es contraria a la sabiduría humana. Y es lógico, hermano. Es imposible que uno de nosotros, siendo tan incrédulo, tal vez hubiera podido creer. Yo me pongo en el lugar de Abraham, hermanos. Yo creo que no lo hubiera hecho. Yo quizás me hubiera condenado. Nunca hubiera querido que mi esposa, o si yo tuviera 100 años y mi esposa 99, que ella hubiera podido tener un bebé y que lo hubiéramos podido educar. Entonces, es lógico que esa justificación por gracia mediante la fe es contraria. Algunos dirán que estamos locos, algunos dirán que no es así, porque ellos quieren verlo con la sabiduría humana. Y creo que la justificación quieren verlo con la sabiduría humana, matemáticamente. Suman las malas obras con las buenas obras y según ellos, con esta sabiduría humana, ellos van a ser justificados. Y eso es lo contrario de lo que Dios dice. Número 2, la justificación por gracia mediante la fe da gloria únicamente a Dios. Este es un punto muy importante. Es decir, que la honra, la gloria, toda se la lleva solamente Dios. El hombre no tiene nada que ver. En la redención todo fue hecho para la gloria de Dios y todo fue hecho por Dios. Por lo tanto, Él no comparte su gloria. Hermanos, ¿cómo es posible que estemos creyendo que nos salvamos por obra o porque hacemos este rito o el otro, si Dios no comparte su gloria? Y cuando nosotros somos salvados, entonces la gloria es para nuestro Salvador. Cuando yo me puedo salvar, entonces la gloria es para mí, en mi habilidad. Debemos de comprender esto. Y esto es lo que está trazando bien la palabra. Aquí podemos comprender que nuestra justificación por gracia mediante la fe da la gloria únicamente a Dios. En las iglesias donde se salvan por obras, quien se lleva la gloria son los beatos, son los santos, son los puritanos, son los que cumplen. Estos son los que se ven como varones ungidos, perfectos y santísimos. Pero esa no es la gloria a Dios. Nosotros debemos dar la gloria a Dios. Dios es el perfecto y Dios es el que justifica. Número 3, la justificación por gracia mediante la fe resulta en la justicia de Dios. Es decir, si yo quiero ser justificado, no será a través de mis obras. Si yo quiero realmente tener una justificación y justicia para mí, tendrá que ser mediante la fe en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. De lo contrario, yo no recibiré la justicia de Dios. Yo puedo engañarme, los pastores pueden engañarse, las iglesias pueden ser engañadas y creer que se están justificando, guardan un día, porque comen ciertos alimentos, porque se visten de tal manera, porque hacen ciertos ritos, porque duran 40 días en ayuno. Pueden creer lo que quieran, pero no van a recibir la justicia de Dios. La única forma de recibir la justicia de Dios es a través de la fe sola en Cristo. Número 4, la justificación por gracia mediante la fe se da a todas las personas de todas las dispensaciones, a todos los que creen. Es decir, es dispensada la justificación a todas las personas sin excepción, de todas las dispensaciones. Es decir, este acto es transdispensacional. Atraviesa todas las dispensaciones, las 7 las atraviesa todas y somos justificados siempre por creer, por la fe sola puesta en Cristo. Entonces, esto funcionó para Abraham, funcionó para David y va a funcionar para nosotros también. Es decir, de la misma forma somos justificados a través de la fe sola puesta en Cristo Jesús. Es transdispensacional, hermanos. Esa es la forma en que Dios nos ha estado justificando. Esa es la forma en que Dios
quiere que seamos justificados a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Bien, hermanos, ha llegado el momento de las preguntas. No sé,